Desde octubre del año pasado, israelíes, libaneses y actores internacionales han temido que el conflicto, que hasta entonces estaba bastante limitado a Gaza, se extendiera al Líbano. Estos miedos se han vuelto realidad estas últimas semanas. Israel ha entrado en el Líbano, avanzando en el área controlada por Hezbollah, una de estas proxies paramilitares respaldados por Irán, y quedó claro que el ataque a la red de comunicaciones y el asesinato del líder de Hezbollah demuestran las capacidades de Israel para debilitar a la milicia y sus capacidades de ataque. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿hasta dónde va a llegar Israel en esta ofensiva? ¿Se detendrá solo al eliminar las capacidades militares o intentará desmantelar por completo la infraestructura que tiene Hezbollah e Irán de influir en la región? Hoy en Water Diplomacy hablaremos sobre la invasión al Líbano y la sombra de una guerra regional en el Medio Oriente. Hola a todos, soy Fabio Almada y me encuentro una vez más en un episodio de este podcast Water Diplomacy, donde hablamos y analizamos sobre los sucesos geopolíticos que afectan a nuestro mundo. Hoy traemos a un par de invitados de vuelta para analizar cómo se han desarrollado las cosas desde las últimas conversaciones que hemos tenido. Y primero que nada, me gustaría darle la bienvenida a Laura Colomé, investigadora principal de la región de MENA, el norte de África y Oriente Medio en Geopol 21, que fue invitada de nuestro episodio en julio sobre Medio Oriente, donde hablamos sobre el conflicto de Gaza y el comienzo de este incremento de tensiones Israel-Hezbollah. Laura, bienvenida de vuelta, ¿cómo estás? Hola Fabio, un placer volver a estar aquí. El gusto es todo nuestro. Y también tenemos a Juan Carlos Pastor, que es profesor de la Universidad Complutense de Relaciones Internacionales, también es vicepresidente de la Sociedad Española de la Iranología, con quien hablamos a principios de año sobre los proxies pro-iraníes en un episodio muy bueno, se lo recomiendo mucho. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también seas bienvenido de vuelta a World Diplomacy. Muy bien, encantado de estar de vuelta por aquí. Es un verdadero gusto poder hablar con ustedes dos de vuelta y volver a tocar el tema que parece que es el que más impacta la política internacional recientemente. Hoy tenemos tres bloques, como en cada episodio del podcast. En el primero vamos a hacer un poco esta actualización del conflicto desde la última vez que tocamos el tema, que fue en julio. Y en el segundo bloque vamos a detallar un poco más sobre el rol de Irán, estas respuestas más directas que hemos visto y pues si creemos que hay si hay la posibilidad de ver una escalada, una guerra regional entre Irán e Israel. Y finalmente vamos a hablar sobre el rol de la comunidad internacional, actores importantes y bueno, si tenemos alguna conclusión general. Y para aquellos oyentes interesados, les dejamos aquí en los enlaces, en la descripción de este podcast, los enlaces a otros episodios que hemos grabado del tema. Y bueno, también recordarles que si les gusta lo que hacemos, no olviden en dejarnos un comentario, compartir este episodio en sus chats, en sus redes sociales, si les gusta lo que hacemos en el programa, que nos ayuda mucho. Así que bueno, sin nada más que añadir, entremos en materia al primer bloque, que es actualización del conflicto. Laura, empezando contigo, que fuiste la invitada más reciente que hemos tenido sobre esta zona y lo que está pasando, un par de actualizaciones, un resumen de lo que ha pasado en la zona en los últimos meses. Siendo sobre todo en el Líbano, yo creo que nos tenemos que remontar a septiembre, especialmente el 17 de septiembre, que es cuando se genera una explosión coordinada de buscas. Al día siguiente se produce la de walkie-talkies, que se calcula que hubo una decena de muertos, más de 450 heridos. También el embajador de Irán en el Líbano fue herido. Entonces vimos en ese momento una escalada de tensión muy importante. Era algo que nunca había pasado, aunque Israel no ha reconocido la autoría, hay la sospecha de que realmente fue el Mossad quien puso los explosivos en los buscas y los hizo detonar. Entonces, a partir de ese momento es como lo que comentaba, hay una escalada de tensión que llega hasta lo que es hoy día, que yo creo que ya se puede hablar de una guerra entre Líbano, bueno, Hezbollah e Israel. El 20 de septiembre, por ejemplo, tenemos el primer bombardeo selectivo sobre Beirut. Empieza la respuesta de Hezbollah lanzando los cohetes y en la zona norte, como estábamos viendo, se va expandiendo, digamos, la zona que Israel ataca en el Líbano. Tenemos, como comentaba, la zona sur de Beirut, la frontera sur, luego también está el valle
de Vega, que se llama, y el 28 de septiembre, que creo que a todos nos cogió por sorpresa, fue la muerte de Nasrallah, que nadie lo podía prever en un bombardeo lanzado por Israel. Junto a Nasrallah también murió un comandante de las fuerzas al-Quds, y en ese momento yo creo que es un antes y después en lo que es Hezbollah, en lo que es Líbano y en la región. Entonces vemos el 1 de octubre, cuando hay la respuesta por parte de Irán, que ya lo analizaremos en otro bloque, y justo en ese día Israel lanzó una ofensiva militar terrestre selectiva en la zona del sur. Y tenemos ya el día siguiente, donde el ejército del Líbano confirma que Israel ha cruzado lo que es la línea azul, que es la zona de demarcación que separa el Líbano e Israel, porque como tal no hay una frontera. Ya, si queréis, luego lo podemos centrar un poco más a detalle. Y justo Claro. también el 2 de octubre vemos un bombardeo atribuido a Israel contra Damasco, Siria, ampliando también las operaciones, y bueno, y allí está escalada hasta hoy, 9 de octubre, que como comentaba, yo creo que ya podemos hablar de una guerra. Y Juan Carlos, para expandir un poco, dar un poco más de background en esto, ¿cuál es el objetivo real de la operación de entrar en el Líbano? ¿Tú crees que cualquier idea que se tenga Israel en la zona puede llegar a ser victoriosa? ¿O cómo ves las cosas con esta movilización? Pues es una buena pregunta porque probablemente pues, esa respuesta la tenga Netanyahu en la cabeza, pero yo creo que hay aquí dos cuestiones, ¿no? Una cuestión interna de la propia Israel, de intento de reforzar la figura del propio Netanyahu y de su gobierno. Hay que recordar también que venimos de una etapa de casos de corrupción internos, de también intentos de capar el sistema judicial israelí para evitar bueno, digamos, que el Parlamento pueda legislar por encima de lo judicial. Y eso, veníamos de una época donde el gobierno de Netanyahu estaba en decadencia, tenía que apoyarse cada vez más en los partidos de extrema derecha, y esta operación primero sobre Gaza y ahora sobre Líbano, pues sin duda le está dando réditos, porque las últimas encuestas daban de nuevo a Netanyahu como victorioso en unas posibles elecciones. Y luego a nivel externo, pues lo que está claro es que es un intento de eliminar cualquier tipo de amenaza que tenga el Estado de Israel en sus fronteras. Primero fue con el caso de Hamas en Gaza, que ha sido a costa digamos, de la faceta externa del propio Israel, de la imagen exterior, y ahora contra Hezbollah, que también es una manera de recuperar esa imagen positiva a nivel internacional, ya que bueno, Hezbollah es enemigo no solo de Israel, sino de otros muchos países de la región, y también crear ese espacio vital que tanto necesita Israel para sentirse en paz y que los ciudadanos israelíes pues, se consideren a sí mismos como un estado en paz, ¿no? No, claro, Juan Carlos, siento que sin duda la idea es clara, ¿no? Yo creo que ya de llevarlo ahora sí que al final y ver si sí va a ser exitoso o no es la verdadera cuestión que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Si ya de por sí después de un año, porque se está cumpliendo más o menos en estas fechas, un año que empezó esta última escalada, esta última confrontación en la zona y todavía no se ha podido terminar con la amenaza que jamás representa, pues ahora llevarlo a cabo contra Hezbollah, que es un adversario completamente distinto que jamás, pues es una pregunta muy abierta y me gustaría extender eso y preguntarte, Laura, ¿tú crees que, bueno, ahora mismo se habla de una operación limitada, una operación secluida a ciertas zonas, ¿no? Muy similar a la retórica que Putin utilizó cuando invadió Ucrania. Entonces me gustaría preguntarte, ¿crees que esto va a ser una invasión a largo plazo? ¿Crees que esto se puede extender, ¿no? Porque abrir una operación limitada, pues eso no implica que se va a contener en cierto tiempo, ¿no? Las cosas se complican y tal. ¿Cómo ves este tema? Sí, yo creo que es importante tener presente que las invasiones al Líbano han sido recurrentes a lo largo de la historia de ambos países. La primera fue en 1978, luego tenemos la de 1982, con el objetivo de destruir la Organización para la Liberación de Palestina y crear un gobierno pro-israelí, pero finalmente solamente lograron lo que es la expulsión de la OLP. Y durante este periodo, además, es cuando surgió Hezbollah, entonces le salió bastante caro la segunda invasión en el Líbano. Sí que es cierto que en 1985 ya se empezaron a retirar, pero no fue hasta 2000 que realmente Israel no se retiró definitivamente del país y se estableció lo que mencionaba anteriormente, que es la línea azul.
que es algo muy, como muy característico y un poco singular, porque es una línea de demarcación que estableció la ONU simplemente para verificar que Israel se hubiese retirado. El problema de todo esto para mí reside en que como tal no hay una frontera entre el Líbano e Israel. No está reconocida internacionalmente, tampoco está definida y la frontera más cercana que tenemos es la de 1923, totalmente obsoleta. Entonces, es un punto caliente que a lo largo de toda la historia ha habido conflictos, ya sea por disputas territoriales, hay bastantes granjas que pasan de un lado a otro, tenemos la presencia de Hezbollah, han habido incidentes terrestres, aéreos. Entonces, es cierto que lo que es una invasión ha estado muy presente. Lo único que, claro, realmente Israel ahora mismo se puede permitir una invasión a largo plazo. Parece ser que la cúpula militar y parte del establishment político parece estar dispuesto, pero realmente los soldados y la gente de a pie aguantará otro conflicto con lo que estamos viendo en Gaza, ya con todas las manifestaciones que está habiendo y demás. Y hoy, por ejemplo, ha salido una noticia en Haaretz, que es un periódico israelí, donde 130 soldados han anunciado que se van a negar a combatir, a no ser que el gobierno empiece a buscar un acuerdo para la liberación de los rehenes. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿podremos ver más casos como este? ¿Será un escenario que será viable, lo que es un amotinamiento de las tropas? Entonces, yo creo que si en algún momento va a llegar a una invasión, será una invasión lenta, calculada, cautelosa, donde Israel ha aprendido ya de las experiencias anteriores, irán casa por casa, ciudad por ciudad, no será una operación, digamos, relámpago, pero claro, es lo que comentábamos, la comunidad internacional lo permitirá, la opinión pública israelí también. Entonces, esto puede ser un factor que limita bastante la invasión. Entonces, para mí otro de los objetivos clave es eso, es el retorno de los desplazados de la zona norte y en el podcast de Medio Oriente en Llamas ya lo comentábamos, el crear esta zona de amortiguamiento entre la frontera líbano-israelí. Entonces es algo complicado porque si creas esta zona tienes que dejar tropas israelíes destacadas que se convertirán en blanco fácil para Hezbollah. Hezbollah tiene la capacidad de seguir lanzando cohetes que los dirige a la zona norte, entonces crear esta zona tampoco te garantiza la seguridad de los habitantes. Entonces yo creo que es compleja la situación, no es tan fácil decir invasión sí o invasión no. Sin duda, y esto me recuerda mucho ese podcast que grabamos con Juan Carlos también a principio de año, donde hablamos muy en detalles acerca de cada uno de los diferentes proxies y sin duda Hezbollah es el que más tiempo nos dedicamos y es uno de las proxies de las milicias más fuertes que tiene Irán en la zona, ¿no? Entonces yo también me pregunto, ¿no? Una cosa es, claro, ese apoyo internacional y es verdad que Netanyahu está en contra de las cuerdas, eh, muy criticado no solamente por el público internacional, sino ya por líderes y bueno, tener el respaldo americano hasta ahora es básicamente lo que le ha podido también llevar las cosas como ha querido, pero obviamente esta presión se va a acumular. Y luego, otra cuestión a contemplar es si de verdad Israel va a poder derrotar a un actor como Hezbollah en la tierra, ¿no? Porque una cosa es bombardearles, ir a por sus líderes, sus networks de comunicación, y otra cosa ya es enfrentarse a ellos en espacios como los que estamos viendo, ¿no? Juan Carlos, tú con el conocimiento que tienes de estas milicias, tal, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que Israel tiene de verdad la capacidad de poder derrotar a un actor de este estilo o cómo crees que se le podrían complicar las cosas? Bueno, también creo que hay un poco que analizar el concepto de la palabra derrotar, porque, por ejemplo, en el caso de Hamas en Gaza, tampoco sabemos cuántos milicianos bueno, han sido eliminados por parte del Estado de Israel en esa invasión y en ese ataque aéreo. Y es evidente que Hezbollah no es Hamas, es decir, Hezbollah es un entramado bastante grande y tampoco solo se reduce al Líbano, también está Kataib Hezbollah que está en Irak, como ya dijimos en aquel podcast sobre las milicias precisamente. Y además ha ganado con el tiempo bastante entrenamiento en tema de paramilitar y guerra abierta, ¿no? Recordemos que Hezbollah, por ejemplo, ha participado tanto en Siria como en Irak. Y bueno, ha sido un entrenamiento para este tipo de combates ahora. Y tampoco es la primera vez que Israel se estanca, ¿no? En Líbano, ya lo vimos en 2006. Y aunque Israel pues, también haya aprendido de sus errores, creo que Hezbollah es un poco más duro de roer que lo que pueda ser Hamas.
Pero bueno, en este caso no lo podemos saber. Realmente Irán parece que tampoco está dando un apoyo muy grande a la cuestión de Hezbollah. También es destacable analizar que a día de hoy tampoco sabemos ese bombardeo y esa incursión limitada que ha hecho Israel, cuántas bajas de Hezbollah ha arrojado. Por lo tanto, yo creo que si en cuestión de propaganda, si Israel hubiera tenido éxito en este tiempo, digamos, derrotando a Hezbollah o habiendo apresado o eliminado a miembros de Hezbollah, creo que la habría publicitado más de lo que lo estamos viendo, ¿no? Entonces, no sé si a largo plazo una invasión puede acarrear un Mm. éxito para la causa israelí, pero lo que sí es verdad, y como decía Laura previamente, es lo que tenemos que intentar analizar es a qué costo Israel puede salir victorioso de una guerra contra Hezbollah, sobre todo en materia de vidas, y si la sociedad israelí lo va a poder aguantar o no. Sin duda alguna, se me hace todo lo que dicen, ¿no? Puntos muy interesantes a contemplar y lo mismo, ¿no? Ojalá poder tener respuestas a preguntas así. Supongo que el tiempo y los meses que vienen se verá, pero claramente no será algo sencillo ni para el electorado israelí, ni como para cualquier civil en la región, como para el público internacional. Y bueno, me gustaría ahora pasar un poco a este segundo bloque, ¿no? Porque ya hemos hecho bastantes alusiones a este otro actor tan importante en la región que viene siendo Irán. Entonces, pues sin más preámbulos, entremos al segundo bloque y hablemos un poco más de estas respuestas ya más directas que hemos visto con Irán y, bueno, pues volver a tocar el tema, ¿no? ¿Podremos ver una escalada, una guerra regional? Pues Laura, Juan Carlos, entrando ya en este segundo bloque y pues analizar un poquito el involucramiento de Irán en este conflicto, les pregunto un poco, también dándonos un poco de contexto, Juan Carlos, tú que controlas tanto estos temas, ¿cómo fue la respuesta de Irán ante lo sucedido recientemente y cómo ves que estas cosas podrían o no seguir escalando? Pues sí, a ver, la respuesta, bueno, pensar que Irán no iba a responder es un poco naif, a pesar de que había gente diciendo que Israel, perdón, que Irán no iba a responder a estos ataques. Pero al final un país tan centrado, ¿no? en ser defensivo como es Irán y en mantener una imagen exterior iba a responder a un ataque así como ya lo hizo en abril. Y al final es una cuestión de lógica en tanto en cuanto Haniyeh, por ejemplo, el asesinato de Haniyeh fue en territorio iraní y en el ataque de abril se atacó un consulado iraní y por lo tanto se considera territorio iraní. Por tanto, pues como país que quiere mantener su imagen exterior, pues estaba obligada a responder más tarde que pronto y de hecho la pregunta durante unas semanas fue por qué tardaban tanto en responder Irán, ¿no? Pero bueno, en realidad a nivel, digamos, geopolítico, el papel iraní ha pasado de ser muy relevante a nivel regional, incluso ha llegado a simplificar el conflicto en ver qué va a hacer Irán para responder a Israel y viceversa, ¿no? Digamos, obviando incluso el papel que tienen otros países como puede ser Qatar y su relación con Hamas o Arabia Saudí, que también es un miembro muy importante, ¿no? del Consejo de Cooperación del Golfo. Y al final esto ha sido un gran éxito para la política exterior de Irán, quizás para su desgracia, porque ahora se está viendo obligada a responder a todo lo que haga Israel y quedará a la espera precisamente de la respuesta de Israel ante esos ataques, ¿no? Ya se ha intentado pensar o analizar cuál va a ser la respuesta israelí. Ha habido un cierto veto de Estados Unidos en algunas propuestas que ha hecho Israel, pero al final, como digo, el papel ha sido mucho más relevante a nivel regional de Irán que otras veces, y eso para los hardliners y para los conservadores dentro de Irán, pues es el éxito de imponer una agenda en la región. Claro, y ahí creo que, así como bien decías que por ciertas semanas se preguntaba cómo iba Irán a responder, por qué tardan tanto, ahora la pregunta es cómo va a Israel responder a esta última oleada de misiles, ¿no? Y si es que llegará, si seguiremos en esta espiral de incrementos de tensión. Laura, te pregunto a ti, ¿tú crees que Israel va a responder? O mejor dicho, ¿cuándo crees que Israel pueda responder? ¿Cómo crees que lo hará? Yo creo que es la gran pregunta que nos hacemos todos, si responderá. Yo creo que sí, que le toca responder. El cuándo y el cómo, ahí es la gran incógnita. Se rumorea que hay 2 posibilidades de ataques. Uno sería la infraestructura nuclear, que por lo que se dice Estados Unidos ya se habría
negado y, como sabemos, Israel necesita de la aprobación de Estados Unidos para llevar cualquier ataque e involucrarse de esta manera y, digamos, como mover las piezas a nivel regional. Y yo creo que la opción que está más encima de la mesa, y con Juan Carlos también lo comentábamos en otro podcast que coincidimos, es el ataque a instalaciones energéticas, petroleras o de capacidades de misiles. Y esta sería la opción preferida por Estados Unidos. Pero a su vez, y por lo que se ha ido escuchando, Irán, vía Qatar, ha hecho llegar un mensaje a Estados Unidos de que si Israel llega a responder, han anunciado que la fase de autocontrol unilateral habrá terminado y que la respuesta ya no será convencional. Entonces, bueno, será interesante ver qué pasa aquí, y yo creo que algo que también tenemos que tener presente al analizar todo el papel de Irán en la región es que sí se beneficia del apoyo de Hezbollah y Hamas, pero al final sus intereses nacionales van primero. Y, y bueno, y a ver cómo se posiciona también. Pues bueno, lo mío era un apunte en cuanto a lo que ha dicho Laura sobre la cuestión de una posibilidad de un ataque sobre infraestructura energética iraní, que precisamente esa es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque al final, digamos, hay un lugar muy importante que es el Estrecho de Hormuz, que está controlado en gran parte por Irán, y donde Irán tiene mucha capacidad de acción, y es por donde pasa pues, un gran porcentaje del petróleo o de la exportación de petróleo a nivel global. Y creo que desatar una guerra energética, como ya pasó, por ejemplo, en los años 80, pues eso puede hacer implicar a otras grandes potencias que evidentemente están interesadas en que no se eleven los precios del combustible. Y es lo primero que suele hacer Irán cuando se ve un poco a la desesperada, ¿no? Y recordar que no solo está Irán, sino que también están Yemen y los hutíes, que tienen bastante control también sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, donde también pasa mucha gran cantidad del petróleo a nivel global, y por tanto las repercusiones de un ataque israelí sobre infraestructura energética iraní puede desembocar en que, por ejemplo, los precios del petróleo se disparen, y no sé hasta qué punto las sociedades europeas y la de Estados Unidos quizá en menor medida pues pueda aguantar un nuevo aumento masivo del precio de las energías, como ya se vio precisamente durante la guerra bueno, la invasión rusa de Ucrania y todo lo que eso conllevó. Sin duda, y eso también me hace pensar un poco que al final la atención y los ojos de Israel no solamente están con Irán, sino ya estamos hablando de varios frentes, varios focos donde Israel tiene que poner recursos, materiales, dinero, hombres. Y bueno, estos ya son varios frentes, ¿no, Laura? Entonces, ¿tú cómo ves que ya en este panorama, ya como que en conjunto este rompecabezas, cómo todo podría desarrollarse teniendo en consideración que hay distintos lugares donde Israel tiene que concentrar su atención? Sí, efectivamente, estamos viendo cómo hay distintos frentes abiertos. Yo creo que nos enfrentamos a un futuro totalmente incierto, donde las líneas rojas tradicionales o históricas o establecidas han dejado de existir. Bueno, esto ya es mi opinión, pero son los episodios más convulsos en la historia reciente de la región. Entonces también habrá que ver cómo evolucionan los distintos frentes. Por ejemplo, tenemos Gaza, ya no se habla tanto porque ahora todas las noticias y demás se centran en el Líbano, pero es que el número de muertos no para de aumentar. En Cisjordania, Israel ha llevado una anexión de facto que ha pasado totalmente desapercibida a raíz de la guerra de Gaza. Los hutis en Yemen ya están preparados para ampliar sus acciones. Se rumoreaba que querían ya atacar la zona del Mediterráneo y demás. Luego tenemos Siria, que también, bueno, se está viendo como Israel está empezando a bombardear. Hace un par de días vimos un bombardeo de un edificio residencial en Damasco, que ya es la capital. Irak, que está justo al lado. Las milicias proiraníes ya han advertido a Estados Unidos de que no se involucre abiertamente en el conflicto, y en el caso de que lo hiciese ya les han informado de que van a atacar las bases norteamericanas en la región. También tenemos a Egipto y Jordania, que realmente habrá que ver si podrán aguantar toda esta tensión, si seguirán siendo simples mediadores. Lo comentábamos en el anterior podcast de Medio Oriente en llamas. Han habido escaramuzas entre el ejército israelí y el ejército egipcio en el corredor de Filadelfia,
que según el tratado de Camp David pertenece a Egipto. Israel ya se lo ha quedado y es una de las condiciones que ponía para el alto al fuego, el dejar tropas allí destacadas. Jordania, por ejemplo, está en frontera directa con Cisjordania, que tiene miedo de que haya una segunda Nakba y todos los palestinos de Cisjordania se vayan al país. Recordemos que custodia la mezquita de Al-Aqsa. Los refugiados palestinos y sus descendientes representan el 50% de la población. Entonces, habrá que ver cómo estos países también evolucionan y cómo se posicionan. Y yo creo que la pregunta principal es si la comunidad internacional permitirá que el Líbano se convierta en una segunda Gaza. Pues Laura, me parece una excelente manera de haber concluido el bloque anterior y pues abrir este último bloque / conclusiones, ¿no? Que es exactamente eso, ¿no? Cómo la comunidad internacional ha visto estos últimos desarrollos, en dónde empiezan a mandar sus prioridades, quiénes están apoyando qué no, qué van a aceptar o qué no. Y pues me gustaría abrirles la pregunta a ambos. ¿Cómo creen que, bueno, los actores principales internacionales están viendo esto? Ya hemos hablado mucho de unos como los americanos, no hemos hablado tanto de otras potencias como los rusos, que también no tienen mucha influencia en varias partes del mundo, la Unión Europea limitada, pero también. Así que les pregunto eso, ¿cómo creen que la comunidad internacional está siguiendo y apoyando estos desarrollos? Y bueno, si tienen también empezar a hacer alguna conclusión general. Obviamente no tenemos una bola de cristal para saber cómo se van a desarrollar las cosas. Esperemos que no escale a una guerra regional. Todo el mundo, como bien lo hemos explicado en este episodio y en este podcast en general, lo único que hace es complicar todavía más un muy tenso panorama global. Pero bueno, si termina siendo el caso, ¿qué me pueden comentar de este tema? Empiezo contigo, Laura. Yo creo que la comunidad internacional ha quedado bastante retratada con la guerra de Gaza y lo que está sucediendo. Se ha visto clara la incapacidad de lograr un alto al fuego. En la Unión Europea se han mostrado todas las debilidades y todas las fracturas que hay entre los distintos miembros. Biden estaba viendo que estaba perdiendo electorado. En julio salió una encuesta que se calculaba que había perdido el 20% del electorado, sobre todo jóvenes y musulmanes, que su apoyo a Israel sí que ha sido férreo, pero ha ido cambiando a lo largo de este año a raíz del número de muertos que ya era muy abultado y sobre todo yo creo que una de las causas es las elecciones que hay en noviembre. Entonces habrá que ver cómo se posiciona Estados Unidos. En mi opinión, seguirá brindando apoyo a Israel, pero también a qué coste y seguramente eso pasará a una factura electoral muy, muy importante. Y luego remarcar un poco el papel de China, que yo creo que se habla menos. Yo creo que ha hecho una jugada muy inteligente de un wait and see. No se ha posicionado, digamos, claramente como un mediador del conflicto. Entonces, bueno, yo creo que habrá que ver un poco cómo se posicionan. Estados Unidos, sobre todo, tiene la llave del poder finalizar o no en el momento que cortase el armamento a Israel, esto se terminaría. Entonces, bueno, habrá que ver un poco cómo evoluciona. Y yo aquí también lanzo una pregunta a modo de conclusión, es si Israel realmente se va a detener con la invasión en el Líbano o si va a seguir expandiéndose. ¿Por qué no Siria, Jordania, ha amenazado a Irán? Entonces, realmente hemos visto ya cómo hay muchos frentes abiertos. ¿Líbano será el último o será uno más en la lista de la región? Una excelente pregunta / conclusión, Laura, y espero que no tengamos que responderla en un par de meses en este podcast. Juan Carlos, te paso a ti el micrófono. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este rol de la comunidad internacional, los actores principales? Y pues también, si tienes cualquier idea general, comentario como medio conclusión, adelante. Sí, yo como conclusión quería un poco dejar en el aire también la cuestión de que lo más importante en el derecho internacional es no caer en contradicciones
Y creo que en este conflicto precisamente las potencias occidentales han caído en bastantes contradicciones con respecto a otros conflictos que hay ahora mismo, ¿no? A nivel global. Y al final estamos asistiendo a una guerra donde las líneas rojas cada vez se van diluyendo digamos, pasando. Y eso es un problema a nivel internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, estás evitando que en la guerra de Ucrania, Ucrania haga ataques de profundidad en territorio ruso, pero a Israel, si se lo permites, dentro del Líbano o incluso dentro de Siria. Y recientemente teníamos información de que Israel había atacado una base ruso-siria en propio territorio sirio, ¿no? Entonces, creo que aquí las contradicciones son bastante serias y es una cosa que vamos a tener que abordar porque si no, en un futuro, pues eso nos va a pasar bastante factura. Y bueno, en realidad, a nivel ya, por ejemplo, de Estados Unidos, como decíais, al final Estados Unidos tiene el interés de llegar al parecer a un alto el fuego, lo que pasa que, según se dice o según las informaciones, Israel no tiene tantas ganas de llegar a ese alto el fuego. El caso de Rusia es que es aliada de Irán, pero no creo que tenga mucha capacidad de decisión en este conflicto y como decía Laura también, el caso de China ha sido también muy relevante porque además veníamos de una etapa en la que China había conseguido sentar a la mesa a negociar Arabia Saudí e Irán, ¿no? Con aquel acuerdo de hace un año. Y es bastante probable que China, que viene con un pasado, digamos, en blanco, pues pueda sentar también a negociar a las partes, como ha dicho Laura en el caso de un futuro gobierno palestino, que sería impensable que ese acuerdo llegase, no sé, por parte de Estados Unidos, ¿no? Que viene con un bagaje un poco más complicado de la región. Así que en esas estamos, ¿no? El surgimiento de otras potencias nuevas que van a tener más implicación a nivel regional, seguramente. Sin duda, sin duda. Creo que ambos comentarios están 100% de acuerdo y en verdad esto creo que ejemplifica más la complejidad del panorama internacional, ¿no? Obviamente, la diplomacia siempre se decía que era y es, ¿no? La única manera de resolverlos. Esto creo que no es la excepción, pero lo complejo que es llegar a una solución diplomática, ¿no? O sea, por años se hablaron de estos acuerdos de Abraham, la normalización de relaciones, pero pues claramente la manera en la que se llevó y mover a un lado la causa palestina en este tema, pues fue a lo mejor uno de los distintos motivos por cuales en octubre 7 del año pasado, pues hubo el ataque que hubo y cómo se ha puesto tan compleja la situación en el Medio Oriente hoy en día, ¿no? Otra cosa que rescato de lo que dices, Juan Carlos, es esa como alianza no tan directa, pero clara entre Irán y Rusia, y me viene a la cabeza también muchos artículos que he leído últimamente de lo que se habla, o por lo menos en inglés, ¿no? El axis of evil, ¿no? Como este eje, no eje del mal, pero eje del desorden, ¿no? De Corea del Norte, Rusia, Irán, y sí, cómo están, y China, y cómo tratan de impactar el orden internacional, ¿no? Poner sus intereses ahí. Y creo que ese es un tema también muy interesante a explorar, a lo mejor en otro episodio del podcast, ¿no? Ver qué tan cercanos, qué tan distintas son sus intereses. Y es verdad, ¿no? Que cada actor internacional tiene su interés en todas las regiones. Obviamente el caso de Estados Unidos es de los que más tienen en la mesa y como bien dices, Laura, las elecciones que se vienen en nada, en casi un mes, van a definir completamente no solamente lo que pase en el Medio Oriente, sino la política internacional por los siguientes 4 años, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que también claramente tocaremos aquí en el podcast en brevedad. Y bueno, yo poca cosa que añadir, la verdad es que creo que hemos traído a los mejores invitados para hacer este análisis y poca cosa tengo yo que decir en adición a la de ustedes. Pero Laura, Juan Carlos, les agradezco muchísimo una vez más su tiempo en estar aquí, su análisis y de verdad siempre lo digo, espero que no tengamos la necesidad de seguir hablando del siguiente paso de la escalada en tensiones, pero algo me dice que nos encontraremos de vuelta aquí en los siguientes meses. Para todos los oyentes, aquí nos tienen. Les dejaremos más enlaces a los otros podcasts que hemos grabado con Juan Carlos y con Laura. Y también les dejaremos los links a sus perfiles de LinkedIn o los artículos que han hecho para que también puedan ver lo que ellos publican y lo que hablan. Que también escuché por ahí que han estado hace poco grabando vosotros dos un podcast. Así que estoy seguro que también que si tengo mis manos en ese enlace, lo pondré aquí en la descripción. Y nada, pues es un gusto de verdad, como siempre, escucharles. Y nada, no sé si tienen alguna cosa que decir para finalizar ahora sí como Dios manda el episodio.
Nada, yo por mi parte un placer y como tú dices, esperemos que no tengamos que reunirnos otra vez para hablar de que haya ocurrido algo peor, sino algo mejor, que sería lo óptimo. Totalmente de acuerdo, un placer. Y bueno, para todos, esto fue un episodio más de War Diplomacy, su podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Y aquí nos tienen un comentario, un like, compartan, ya saben lo que hacer. Nosotros encantados, esto es por amor al arte y trataremos de seguirlo haciendo siempre y cuando nuestro horario y el tiempo nos lo permita. Un saludo a todos.